ello, sabemos que hay ciertas entidades desconocidas que acechan en los lugares más inesperados, listas para conceder riquezas a cualquier costo. Déjame compartir contigo 3 experiencias que te harán cuestionarte si realmente deseas adquirir riqueza a costa de invocar poderes ocultos. Con ello en mente, déjame contarte la primera de ellas. Una mañana, Martín se encontraba trabajando en el campo. Mientras reparaba el arado, se percató que a unos cuantos metros de donde él estaba, se encontraba una joven de pie, junto a un huizache. Tenía un vestido blanco, limpio y pulcro, situación que le llamó la atención, pues ver a una mujer sola y tan temprano no era usual, de manera que se acercó a ella para investigar qué estaba haciendo ahí. «Buenos días, señorita, ¿qué hace por aquí sola?» «Buenos días, señor, vine aquí porque quiero pedirle un favor», replicó la joven. Martín, algo sorprendido, asintió con la cabeza y escuchó sus palabras. «Este es un favor muy especial, le va a parecer muy extraño, solo no me pregunte nada y haga lo que yo le voy a pedir. A cambio, le voy a dejar dinero aquí junto a este árbol. Es buen dinero y usted ya no va a tener que trabajar nunca más en su vida. Sin embargo, debe cumplir al pie de la letra, de lo contrario, no obtendrá nada. Para usted será muy fácil hacerlo, solo debe llevarme cargando en su espalda hasta la entrada de la iglesia de San Juan de los Lagos. Durante el camino, puede que escuche muchas cosas, pero debe hacer oídos sordos y continuar avanzando. En algún momento verá que se unen a nuestro caminar algunos peregrinos, debe hacer caso omiso a lo que le digan. Trate de no verlos y, sobre todo, no debe voltear hacia atrás. Una vez me suba a su espalda no debe ver mi rostro hasta que lleguemos a la entrada de la iglesia. Me baja en la puerta y nuestro trato quedará cerrado. Usted podrá venir por el dinero hasta este árbol. Martín escuchó atento todo lo que le dijo. Pensó en la distancia a la que se encontraban de la iglesia. El camino lo conocía de memoria, no estaba lejos, y, si le daría un montón de dinero, que mejor. Así que cuando estaba por decirle a la joven que si la llevaría, ella lo interrumpió. «Si me quiere llevar lo esperaré a las 6 de la tarde, al lado de este huizache, con un costal con el dinero que le pagaré si cumple con su palabra. Vaya a su casa y piénselo bien». Él tomó camino a su casa, e iba pensando que lo que le pidió la joven no era algo difícil de cumplir. Basta con llevarla cargando y no voltear, eso es muy fácil, se decía confiado. Ya en su casa, les contó a sus familiares lo que le había pasado. Luego de escucharlo, su padre le dijo que no se anduviera metiendo con esas cosas, pues se sabía que quienes ofrecían dinero y pedían ese favor no eran de este mundo, y que se contaba la historia de un señor que accedió a cumplir un favor de esos y nunca más lo volvieron a ver. A Martín poco le importaron las palabras de su padre, él cumpliría, pues, con eso ya tendrían dinero y ya no habría necesidad de trabajar tanto en el campo para vivir. De esta forma salió poco antes de las 6 para su reunión con esa joven. No tardó mucho en divisarla a lo lejos. Ella se encontraba a un lado del huizache, sentada en una piedra, y había un costal a un lado de ella. Al verlo se puso de pie. «Buenas tardes, señorita, ya vine por usted». «Sí, muchas gracias por hacerme este gran favor. Solo le recuerdo que no debe voltear hacia atrás una vez me suba a su espalda. Llegando a la entrada de la iglesia me bajaré y podrá venir por el dinero», le contestó señalando el costal. Martín dio un vistazo rápido y se percató que estaba lleno de monedas de oro. «¿Y no se lo van a robar si lo dejo aquí? Cualquiera que pase por aquí no verá el costal, solo puedes verlo tú. Si cumples con tu palabra podrás llevártelo». Dicho lo anterior, la joven se subió a la piedra donde estaba sentada, dispuesta a subir a la espalda de Martín. Él la cargó y comenzaron a caminar al punto acordado. El camino hacia la iglesia aún no se encontraba pavimentado, por los lados solo había sembradíos. Era un camino poco transitado por las personas del pueblo, pues no era una época usual para hacer visitas a la iglesia. Martín calculaba una caminata de 2 horas aproximadamente. El sol comenzó a desaparecer en el horizonte. Mientras iban caminando, Martín intentó platicar con la joven. Sin embargo, desde que subió a su espalda ella ya no le contestaba. «Bueno, al menos casi no pesa», pensaba. Después de caminar un rato vio a lo lejos como iban un par de personas en la misma dirección, algo inusual. Cuando los alcanzó vio que iban con la mirada vacía, cabizbajos y a paso muy lento. Al emparejar con ellos empezó a escuchar cosas, eran gritos de terror. Al ir avanzando escuchaba cosas como: «¿Qué es eso?
¿Cómo lleva cargando algo así? ¿Qué es eso tan horrible que lleva en la espalda? ¿Cómo se atreve a ir con eso? Es imperdonable. Martín recordó lo que le dijo la joven: oigas lo que oigas, no hagas caso ni vayas a voltear. Al principio, los ignoró y siguió caminando. En tanto, cada vez oscurecía más. Pronto, más figuras emergían de la oscuridad, uniéndose al cortejo. 3 se convirtieron en 6, 6 se convirtieron en 10, y así sucesivamente. Cada vez que alguien se unía al grupo, sus gritos se volvían más fuertes, más desesperados, siempre haciendo alusión a lo que llevaba en la espalda. Mientras había luz podía ver sus miradas vacías, entre más noche se hacía, más difícil era distinguirlos, solo podía sentir a muchas figuras rodeándolo. Martín luchaba para poder avanzar, rodeado por la multitud que cada vez era mayor. Sujetando muy fuerte a la joven en su espalda y temblando de miedo mientras las personas gritaban y se lamentaban a su alrededor, él continuaba su camino. Sabía que no podía detenerse, tenía que seguir avanzando, pero cada paso era cada vez más difícil de dar. Perdido en un mar de gente y, cada vez más rodeado de personas, notó que el cuerpo de la joven se hacía más pesado. Él se sentía más y más cansado, mientras avanzaba en la oscuridad, rodeado por el horror que lo seguía sin cesar. Cada grito, cada lamento, cada súplica sobre la joven que llevaba cargando, se clavaba en su mente, haciéndole temblar de miedo. Martín sabía que algo no estaba bien, pero no podía dejar a la joven antes de llegar a la iglesia. Ella le advirtió que, si lo hacía antes, perdería todo. No podía detenerse, no podía mirar atrás. De repente, los ojos de Martín se llenaron de esperanza. A unos metros de él, se percibía la luz de unas antorchas que estaban ahí para iluminar el camino próximo a la iglesia de San Juan de los Lagos. Tomó una última bocanada de aire y comenzó a andar por el camino flanqueado por las antorchas, avanzando hacia la iglesia. Estaba cerca de llegar y, cumpliendo su palabra, habría llegado el fin de todo lo que acababa de vivir. Para este momento, toda la multitud que lo venía acompañando, dando grandes lamentos y gritos de terror, había desaparecido. Nuevamente solo eran Martín y la joven que traía cargando, la cual ya pesaba más del doble que cuando la cargó por primera vez. Al llegar a la entrada de la iglesia dio un último paso y entrando con la joven, ella se bajó de su espalda y él escuchó como ella gritó a gran voz: «Madre mía de San Juan». Martín, sin aguantar la curiosidad por el grito de la joven y del por qué le lanzaban gritos y lamentos, volteó hacia atrás, comprendiendo, al verla, por qué le advirtió que no debía hacerlo. Martín cayó de espalda, estaba temblando, su cuerpo fue sacudido por un miedo visceral e intenso. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el horror que había presenciado. Parecía como si hubiera visto algo tan aterrador que le había dejado sin habla, sin capacidad de articular sus pensamientos en palabras coherentes. Después de un momento de silencio, la joven desapareció y él con la voz temblorosa, logró decir solamente 2 palabras: «La vi, la vi». Cada palabra estaba cargada de una emoción cruda e intensa, como si la simple mención del objeto de su miedo pudiera hacer que volviera a aparecer. Parecía que había visto algo que había desafiado su comprensión, lo que vio escapaba de cualquier explicación racional. Él se aferraba a su cuerpo, tratando de contener el miedo que lo había invadido, pero parecía que sus ojos aún reflejaban el horror que había presenciado. Era evidente que había dejado una marca profunda en su mente, algo que nunca olvidaría. Y aunque solo pudiera decir 2 palabras, la vi, estaba claro que lo que había experimentado iba mucho más allá de lo que las palabras podrían describir. Muy temprano salió de su casa uno de sus hermanos para buscarlo, creyendo que algo malo le había pasado, pues no regresó en toda la noche. Cuando llegó a la iglesia lo encontró rodeado de algunas personas que le preguntaban quién era, por qué estaba ahí y qué era lo que había visto. Él en posición fetal afuera de la iglesia solo contestaba: «La vi, la vi». Su hermano lo ayudó a levantarse y lo llevó a su casa. Por el camino, Martín solo contestaba 2 palabras a todo lo que preguntaba su hermano: «La vi, la vi». Su hermano, muy confundido, lo llevaba del brazo. Cuando pasaron cerca del huizache donde vio a la joven por primera vez, Martín le hizo señales a su hermano de que se detuvieran. Al hacerlo, su hermano vio el costal que se hallaba recargado en el huizache. Se acercó y al mirar dentro estaba lleno de monedas de oro. Lo cargó en su hombro y,
Con una mano lo agarraba y con la otra agarraba del brazo a Martín, así hasta llegar a casa. Cuando llegaron, lo vio su padre, él ya sabía el fin que tendría Martín, lo acostaron en su cama e hicieron lo que pudieron para ayudarlo. Durante 3 días y 3 noches lo escuchaban quejarse, de repente daba gritos, todo el día tenía la mirada vacía, en momentos parecía que recuperaba la lucidez, solo para decir, la vi, parecía que su mente estaba completamente destrozada, sin embargo, la última noche, parecía que ya se había recuperado, pudo hablar con su padre, le contó todo lo que vio y sintió en el camino, le platicó hasta el momento en que la dejó en la entrada de la iglesia, ahí volvió a perder la cordura, repitiendo las mismas 2 palabras, algunas horas más tarde falleció. Hoy día, hay quien dice que, durante las peregrinaciones a San Juan de los Lagos, se puede ver a Martín caminando en compañía de una joven muy bonita con un vestido blanco, avanzando con ella, con la mirada vacía y sin voltear hacia adelante. Si el video te ha gustado te invito a dejar tu like y a suscribirte, me ayudas muchísimo haciéndolo, así podré seguir trayendo contenido al canal. Déjame tus dudas en los comentarios, yo te leo. Nos vemos más adelante, con una nueva historia.